la autoridad puede desobedecer una orden judicial de una o de otra autoridad legalmente constituida, legítima. Yo pienso que no. Pues de poder puede, porque está pudiendo. Pues no puede de todos modos, modos, porque vamos a una crisis constitucional. Y el Ejecutivo sí tiene la responsabilidad de la gobernabilidad. ¿Puede una jueza nulificar los efectos de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 1,093 legisladores? Una jueza en una suspensión, y utilizan una maña que se utilizó durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde suspendían actos, y al otorgar el amparo, al resolver la cuestión principal del amparo, decían, ¿sabes qué? Pues no se le concede, se sobresee el amparo, etcétera, y entonces la suspensión que había de hecho afectado actos o normas durante mucho tiempo, durante el tiempo que se resolvió el amparo, quedaban suspendidas. Entonces es una maniobra que utilizan para suspender los efectos, y seguramente en el amparo incluso podría decir, ¿sabes qué? No se le concede el amparo, no tenían razón los quejosos, y se sobresee el juicio. Estamos en un momento difícil para el país. Bueno, ¿qué tal si mañana o pasado alguien va y presenta un amparo por otra situación y dice el poder, fíjate que no te obedezco porque yo tengo la voluntad popular? O sea, eso no es válido, ni siquiera pensarlo. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, la obligación de detener aquello que es inconstitucional. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes, inicio de semana, 21 de octubre. Vamos con información, pregoneros, porque el día de hoy estuvo Emilio Álvarez y Casa, se juntó con Rubén Moreira, a este priista que es compinche de Alejandro Moreno Cárdenas, y que ahora vienen a hablar de ilegalidad, y que bien es un desacato por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estos amparos por parte de estos jueces y magistrados, y que siguen con sus protestas con tal de que se frene esta pues ya reforma al Poder Judicial, que es ley ni más ni menos, pero no les gusta. Ahí estuvo presente Israel Zamora, que aparte de ser el diputado de Morena, pues también es abogado, y los pone así en su lugar a Rubén Moreira, que dice que tiene que bajarlo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo del Diario Oficial de la Federación, la ley del Poder Judicial, mis estimados pregoneros, y siguen con la cantaleta de la elección de jueces, ministros y magistrados. Pero ¿qué les va a interesar la democracia a estos priistas y Emilio Álvarez y Casa? Si bueno, ya vimos todo lo que sucedió con Alejandro Moreno Cárdenas y su reelección. Acabo de hablar con la jueza que dictó eliminar el decreto del Diario Oficial de la Federación, etcétera, y dice que por supuesto tiene todas las atribuciones que le da la ley. ¿Quién miente? ¿Quién arranca, Rubén? ¿Quién miente? El problema es de origen. Se hace una reforma que no es de justicia, sino es para eliminar, al Poder Judicial que nosotros conocemos, y se hace sin consenso, sin expertos, sin testeos, sin pruebas piloto. Entonces tenemos enfrente un grave problema. Después de la reforma de 2010-2011, a mi juicio, el constituyente permanente tiene muchas limitantes. Una de ellas es que no puedes tocar la parte pétrea de la Constitución, y en este sentido va pues la justicia, el derecho que todos tenemos a la justicia, la división de poderes, todo esto. Y pues sale esta reforma sin todo esto que te digo, sin consensos, y pues hoy estamos complicados, y empiezan las impugnaciones a través de acciones de inconstitucionalidad o de amparos. Y aquí lo más importante es: la autoridad puede desobedecer una orden judicial de una o de otra autoridad legalmente constituida, legítima. Yo pienso que no. Pues de poder puede, porque está pudiendo. Pues no puede de todos modos, porque vamos a una crisis constitucional, y el Ejecutivo sí tiene la responsabilidad de la gobernabilidad. Ahora, no se ha presentado no se ha dado vista al Ministerio Público del desacato, es lo que nos decía la jueza. Mientras esto no suceda, pues no hay ninguna sanción. Entonces, cuando dice Rubén, no se puede desacatar una instrucción del Poder Judicial,
Pues sí se puede, Israel, ¿no? No, es que no hay, mira, es importante mencionar que cuando salió publicada la reforma constitucional, nacieron derechos que son derechos humanos. Los derechos político-electorales son una extensión de los derechos humanos, de votar y ser votado en materia judicial, Azucena, algo que no existía antes. Un reconocimiento que hace la Constitución a partir del día 16 de septiembre de este año, de que todas las mexicanas y mexicanos tienen el derecho de votar por un juez, un magistrado, un ministro. Esta suspensión de una juez, esa es la pregunta más bien. ¿Puede una jueza nulificar los efectos de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 1093 legisladores, una jueza en una suspensión, y utilizan una maña que se utilizó durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde suspendían actos y al otorgar el amparo, al resolver la cuestión principal del amparo, decían, ¿sabes qué? Pues no se le concede, se sobresee el amparo, etcétera, y entonces la suspensión que había de hecho afectado actos o normas durante mucho tiempo, durante el tiempo que se resolvió el amparo, quedaban suspendidas. Entonces es una maniobra que utilizan para suspender los efectos, y seguramente en el amparo incluso podría decir, ¿sabes qué? No se le concede el amparo, no tenían razón los quejosos y se sobresee el juicio. Oye, Emilio Álvarez y Casa, a mí me gustaría mucho que habláramos en español. Mira, o sea, en un lenguaje menos complicado, porque es muy importante que todos los que nos escuchan entendamos, incluida la de la voz, dónde estamos, cuál es el punto. En tres órdenes. Primero, la presidenta puede estar de acuerdo o no con una jueza, con un magistrado, con una resolución, pero hay instancias para combatirlo. Si la presidenta dice que no por sus pistolas, bienvenidas mexicanas y mexicanos a la ruptura del orden constitucional. Segundo, todas aquellas personas de buena voluntad que tenían el beneficio de la duda, guárdelo en un cajón, ya se acabó. ¿Para la presidenta? Para la presidenta. ¿Así de plano? Pues sí, porque lo que ella está diciendo es que no va a cumplir la ley, solo la que le gusta. ¿Pero no está presionada un poco? Será presionada, pero ahora toca exigirle a quien es la presidenta, a quien está en el Palacio Nacional. Yo a ella me voy a referir, a nadie más. Y lo que está pasando es que ella está rompiendo el orden constitucional. Entonces, señoras, señores de buena voluntad, se acabó la duda, ¿eh? La señora no está dispuesta a cumplir la ley. Señores empresarios, señores inversionistas, señores que creen que hay duda, se acabó la duda. Tercero, que se ponga a amenazar una jueza de iniciarle un procedimiento en contra, lo que hace saber es que vamos a un México autoritario sin más límite que lo que la presidenta se le pegue la gana. ¿Coincides, Rubén, en que ya se terminó el beneficio de la duda por la presidenta Sheinbaum? ¿Se acabó? Bueno, el mensaje de no obedecer a un juez parece que sí, ¿no? Estamos en un momento difícil para el país. Bueno, ¿qué tal si mañana o pasado alguien va y presenta un amparo por otra situación y dice el poder, fíjate que no te obedezco porque yo tengo la voluntad popular? O sea, eso no es válido, ni siquiera pensarlo. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, la obligación de detener aquello que es inconstitucional. La reforma, yo me regreso a la reforma de 2010-2011. La reforma de 2010-2011, se ven en los dos pedacitos, tienes razón. Cambió todo el panorama constitucional. El artículo primero es muy claro. Le dio una vuelta, bueno, hasta la Corte cambió de época, le dio una vuelta a cómo entendemos nosotros los derechos de las personas. Y la autoridad se tiene que someter. Y para eso están los jueces, para someter a la autoridad que se trata de pasar, que se trata que trata de atropellar. A ver, sí, mira, Rubén ahorita comentaba ruptura constitucional y luego utilizó la palabra ingobernabilidad, Emilio. ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? Que de repente las reglas cambien. La ley está para que todos tengamos certeza de qué dice. Bueno, correcto. No hay un solo artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy a suspender o a tener el control constitucional de reformas y adiciones constitucionales. El primero no, como dice Rubén. No existe. No, claro que no. Ya lo habíamos dicho aquí, no se puede esconder un elefante en una ratonera, y explico qué quiere decir eso. Primero, nada más para ponerlo en contexto. Toda autoridad está obligada a garantizar y proteger los derechos humanos. Toda autoridad, toda. ¿Y dónde dice? Precisamente eso es a lo que se refiere la frase de que no se puede esconder un elefante en una ratonera, porque tú
crees, Azucena, público que nos escucha, que el legislador iba a dejar de manera tan ambigua una facultad de control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución, siendo una facultad tan importante, la iba a dejar a que se interpretara ahí en palabras muy abstractas, como pretenden ellos? No, claro que no. Eso es, ya hay criterios en el derecho internacional, el derecho comparado, que dicen que eso no puede suceder. A ver, la reforma de 2010-2011 fue tan profunda porque se puso en la mesa algo importante. Los derechos humanos están sobre cualquier cosa. Así como el derecho a votar y ser votado en materia judicial. Mira, es que ya hasta hace poco el ministro Saldívar, hoy asesor, decía eso. Por ahí se reporta. Tesis constitucional, su tesis de licenciatura, perdón, es amparo contra reformas constitucionales. Circuló este fragmento, ahorita lo ubicamos. Y es increíble que ahora se resulta que no. Pero estamos discutiendo algo producto de una narrativa falaz y perniciosa. Vamos a cambiar la justicia. Eso no es cierto. Ni se va a mejorar la justicia, porque se requieren mucho más cosas que lo que ahí se propone. Primero, ni la gente va a elegir. Eso es falso. Bolivia no pasó del 5% la gente que decidió. Hay un grave problema, Susana, que la presidenta decida qué cumple y qué no cumple. Puede haber diferencias, son legítimas, pero entonces hay instancias para combatir. Y hay que recordar, Israel, todo proceso legislativo tiene un periodo de revisión. Todo proceso legislativo tiene instrumentos judiciales, legislativos, la acción de inconstitucionalidad, la controversia, el amparo. Hay varios procesos en marcha, en tiempo y forma para revisar esas reformas. Nada de que no se puede, claro que se puede. Y hay distintos instrumentos, pero lo gravísimo es que hay un grupo gobernante que se parece más bien a una mafia, que decide, no, mijito, yo soy el dueño del territorio y yo cumplo lo que yo quiero. Y la amenaza es, y encima no te me enfrentes porque te va peor. Esa es la moraleja del poder. Es lo que estamos viendo con Claudia Sheinbaum, es un abuso de poder. Es un permiso para no cumplir la ley que nos dan a todos. A contentillo. El pueblo de México cada vez es más sabio. Por eso trato de darle los argumentos, porque sé que pero ¿por qué te das tú el derecho de hablar por el pueblo de México? A ver, Israel. ¿De dónde crees? El pueblo de México, a ver. Sí, hay que darle los argumentos jurídicos para que sepan en qué se basan lo que decimos. No hay un artículo constitucional que faculte. 2, hay un artículo que le dé facultades al juez de analizar las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso de Israel. Eso es falso. El primero, ahora, ese es. Claro. Azucena, y hay otros un artículo más. que es el 128 de la Ley de Amparo, que dice que para que proceda la suspensión deben de cumplirse 2 requisitos, que lo solicite el quejoso, y el otro es que al otorgar la suspensión no se afecten disposiciones de orden público. La Constitución, por supuesto que son disposiciones de orden público, y esta suspensión, repito, va en contra porque violenta los derechos de los... Yo quiero salir a votar el 1 de junio del año 2025 por jueces, y esta suspensión me violenta mis derechos. ¿Y los derechos de los trabajadores? Y de los derechos de los que quieren participar. Todas las personas... Mira, cuando recibió el amparo, permíteme, cuando recibió el amparo la jueza, debió de haber llamado a todos los terceros interesados que son parte en el juicio de amparo, y esos terceros interesados, ¿quiénes son? Los que queremos votar y todos aquellos que quieren participar para jueces, cuando no te gusta algo, vas a un colegiado. ¿Cuál es tu pregunta, Emilio? A ver, cuando no te gusta una resolución de juez, ¿cómo la combates? Yo estoy diciendo lo que dice la ley, no estoy hablando de mi gusto, de lo que me gusta y no me gusta. Cuando no estás de acuerdo con una resolución, contéstala. Cuando no estás de acuerdo con la resolución de la jueza, ¿cómo la combates? ¿Quién resuelve? ¿Quién la resuelve? Un tribunal. ¿Quién considera que la decisión de la jueza es jurídica? Es absolutamente política. Lo resuelve, por supuesto, el Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial, en este caso en particular, es juez y parte. Pero en todo el mundo mundial, Regresa con el Poder Judicial. Volvemos.